Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. En este episodio de hoy, en esta noche, aquí en la ciudad de Guatemala, tendremos el honor de poder platicar con el psicólogo y perito forense Omar Rivera. Omar Rivera es un psicólogo que ha sido catedrático, ha efectuado actividades de coaching a lo largo de su historia, tiene múltiples posgrados y cursos relacionados a las ciencias forenses, a la criminología. El perfil académico de él tiene una maestría en psicología forense legal por la Universidad de Valencia, que está en California, en Estados Unidos. También es licenciado en psicología clínica por parte de la Universidad Mariano Gálvez. También tiene una maestría en psicología clínica y salud mental por la misma casa de estudios. También es grafólogo, ha tenido también cursos complementarios sobre lenguaje corporal y sana crítica razonada. Él ha estado muy involucrado en peritajes en diferentes juicios e instancias judiciales. Está acreditado como uno de los peritos ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hoy vamos a hablar acerca del femicidio en Guatemala y su impacto social. Lick, un honor tenerlo aquí en este estudio, en Factor Seguridad, esta es su casa. Voy a empezar dando unos datos breves para antes iniciar la charla con su persona. En el 2022 se reportaron el aumento de las muertes violentas de mujeres. El 51% de la población guatemalteca son mujeres, hay más mujeres que hombres en Guatemala. El 49% de las mujeres en Guatemala ha sufrido algún tipo de violencia, ellas han vivido algún tipo de violencia, que eso lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista. Los femicidios en Guatemala son muertes violentas de mujeres que ocurren en el contexto de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Eso es lo que dice la teoría. Los municipios con las tasas más altas de femicidios son Zacapa, Izabal, el departamento de Guatemala, Jalapa y Escuintla. Las muertes violentas de mujeres tienden a ser más frecuentes en las regiones orientales y del sur del país. Las muertes violentas de mujeres representan el 15% del total de muertes violentas en el país. Esto quiere decir que de cada 100 personas que mueren de forma violenta, 15 de ellas son mujeres. Esas son estadísticas que han sido corroboradas ante la Policía Nacional Civil, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, PDH y otras instancias más, pues que ven este fenómeno. Milik Rivera, gracias por estar aquí de nuevo, como se lo indiqué. Para hablar con la audiencia que tenemos aquí en el programa Factor Seguridad, yo siempre le comento a los invitados que este es un espacio meramente académico, técnico. Lo que nos gusta es poder platicar de una forma que sea digerible para las personas. No todos somos expertos en todo. Claro. Entonces, ¿qué es el femicidio? Para iniciar abriendo este tema tan complejo. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias a tu público de Factor Seguridad por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. En efecto, el femicidio se ha catalogado como el asesinato o la muerte de una mujer, generalmente por temas de género. Eso es importante entenderlo. O sea, se asesina a la mujer por el hecho de ser mujer. Generalmente, la mayoría de los agresores de este tipo suelen ser varones. Sin embargo, también hay mujeres que lo perpetran. Y eso es muy interesante porque en el marco de la ley de femicidio, contra el femicidio y otro tipo de violencias contra la mujer, no está catalogada esa figura, sino que solamente se persigue al varón agresor, pero no a la mujer agresora. De mujer a mujer no está regulado. No está regulado. Pero de hombre a mujer sí. Exactamente. Okay. Obviamente porque históricamente y por las relaciones desiguales de poder que han habido en todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo en Hispanoamérica, el poder político, económico y social y psicológico lo ha ostentado el varón. Y durante la historia, pues, ha sometido a la mujer, ¿no? Entonces, lo que busca el espíritu de la ley es precisamente erradicar, por eso es que la ley se llama así, ley contra la violencia contra la mujer y erradicar otros tipos de violencia. Entonces lo que se persigue es no que disminuya, sino que desaparezca, ¿verdad? Entonces, pero es
importante dejar claro que el femicidio es el asesinato a la mujer por el hecho de ser mujer. Ok, perfecto. Sí, y estábamos aquí verificando, por ejemplo, lo que le tira a uno aquí la inteligencia artificial, que ahora es la herramienta para poder agilizar los temas. Habla de que algunos países que tienen legislación en materia de femicidio, está Bolivia, que tiene la ley integral que establece que el femicidio es un delito penal que se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. En México, el delito de femicidio se comete cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, lo que tu persona estaba explicando. Y nosotros en Guatemala. Ya a nivel de convenciones internacionales, pues está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No sé si hay alguno más aquí en Latinoamérica. ¿En Argentina? En Argentina, Argentina tienen sí. un programa. Hay un fuerte movimiento también feminista que es ajeno al tema de esto, ¿verdad? Pero digamos sí también pelean mucho por la protección de la vida del sector femenino, ¿verdad? Exactamente. Entremos en materia a lo que nos compete, que es aquí Guatemala. ¿Puedes darnos una breve reseña de este flagelo en Guatemala? Porque se ha hablado mucho, digamos, por ejemplo, de la legislación que se ha generado en materia de femicidio. Para algunos se ha usado mal, para otros se ha usado bien. Es un tema que ha sido de discusión. Como vos hablas, esas relaciones de poder entre hombre y mujer, masculino, femenino. Para algunos es bueno pues que haya una ley específica, pero también, digamos, los que vemos el enfoque de la masculinidad, decimos, bueno, los hombres son los que más se mueren de forma violenta. Exacto. ¿Cuál es la ley de ellos? ¿No? Todos hablan de eso, ¿no? Pero está bien. Digamos, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo has visto vos el fenómeno o este flagelo en Guatemala? Bueno, primero hay que recordar que históricamente, como les decía, el poder político, económico, social y psicológico lo ha ostentado el varón por mucho tiempo. Obviamente se ha venido cambiando, ¿sí? En Guatemala ha venido disminuyendo la violencia contra la mujer. Bien mencionabas que en el 2022 se calculaba que el 49% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ¿verdad? Sí ha disminuido porque en el año 2018 se registraba en el departamento de Guatemala 15.85% de mujeres que sufrían de violencia y en el 2022 se tiene registrado 11.33%. Sí ha venido disminuyendo. En los departamentos donde más se calcula este fenómeno, que es Izabal, Jalapa y Escuintla, también ha venido disminuyendo. En Izabal de 12% al 10%, de Jalapa en 2018 11%, al 8% actualmente. O sea, sí hay un margen de que ha venido disminuyendo. Sin embargo, también hay que acotar que aunque los varones sufren de violencia grave, generalmente no es por índoles de género, correcto, ¿verdad? Sino que por territorios, por robos, por atracos, por contiendas entre los mismos varones, pero no necesariamente se ataca a un varón porque es varón. Sin embargo, sí existe la misandría. La misandría es el odio al varón por el hecho de ser hombre. Y es muy curioso porque en Guatemala, con el afán de disminuir la misoginia, que es el odio de la mujer por el hecho de ser mujer, se está promoviendo la misandría, que es el odio al hombre por el hecho de ser hombre. Incluso hay juzgados, hay juezas en femicidio que prohíben, por ejemplo, que un abogado varón interrogue a una mujer supuesta víctima. Entonces, eso ya entra en conflictos legales porque todos tienen derecho a una defensa. Y el principio de igualdad también. Y el principio de igualdad. Entonces, claro, ya privarte solo porque eres varón, no puedes interrogar a una mujer, eso ya roza también la línea, ¿verdad? Entonces, el espíritu de la ley es noble, pero los procedimientos muchas veces son los que lo vician o no permiten que se ejecute el espíritu que pretende ser ejecutado, ¿verdad? El caso de Mindy, por ejemplo, en el año 2009, ese es un caso muy sonado, el cual permitió que la ley se empoderara aún más. Ella fue desfigurada por su pareja en el rostro con un cuchillo. Fue citada en el río de los esclavos porque no le pagaba pensión alimenticia.
Entonces él le dice, vente, aquí te lo voy a dar el dinero que te debo, y cuando ella se presenta, la ataca, la violenta, y la ataca a puñaladas en el rostro, lo que demanda odio, claro, ¿verdad? Y obviamente atacar a una mujer en el rostro es atacar su belleza, su atractivo. Sí. La deja ahí abandonada creyendo que está fallecida, pero un pescador la ayuda, y luego pues la Fundación Sobrevivientes en esa época, quien era la esposa del presidente de turno, Sandra, y todos ellos hicieron unos movimientos para ayudarle a restaurar el rostro, pero sí tenía un daño psicológico muy severo. El asunto es que tiempo después se vuelve a encontrar con este marido, con el agresor, porque una de las características de las víctimas es que tienden a perdonar a su agresor. Entonces, como ese síndrome de Estocolmo con los secuestrados. Exactamente, muy parecido al síndrome de Estocolmo. Aquí en la violencia contra la mujer se conoce como síndrome de Bonsai, es decir, la va disminuyendo. La cuestión es que desaparece y luego aparece fallecida. Obviamente comienza todo. Mindy aparece fallecida y hacen todo el proceso contra este señor hasta que demuestran precisamente que culpabilidad, además de otros vicios, porque falsifican su firma. También el abogado se ve involucrado ahí en algunas cuestiones ilegales en el proceso, un caso muy interesante. Pero el más cercano, en el 2024, si no recuerdo mal, el de Luz María, por ejemplo, que trabaja precisamente en el Ministerio Público, y el marido casi la quema. 80% de su cuerpo está calcinado. Sí. Cuando el INASIF hace los estudios, encuentran humo en sus pulmones, quiere decir que todavía estaba viva cuando estaba siendo quemada. También fue agredida con arma blanca. Y ella, siendo trabajadora del Ministerio Público, intentó muchas veces denunciar a su esposo, y ella va ahí recuerdo yo que dice el informe que va al Ministerio Público de Gerona, pero por ellos vivir en Misco, que no le correspondía ahí, y en ese lapso de tiempo en que ella también se desmotiva por denunciar o continuar con la denuncia, pues la asesina, ¿no? Entonces sí vemos que sí hay agresores, claro. Hay agresores que sí atacan a la mujer con esa tenacidad, con tal de destruir a la mujer solo porque es mujer. Correcto. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las denuncias que llegan a femicidio también tienen tienen este enfoque de género, que esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, los verbos rectores que rigen al delito de femicidio. Exactamente, y no necesariamente un hombre que golpea a una mujer la está golpeando por el hecho de ser mujer. Por supuesto. O sea, pueden haber otros motivos. Aquí lo importante es definir el motivo, ¿verdad? Exacto. No, y es bien interesante para todos los que nos están viendo. Este es creo que uno de los primeros programas que estamos haciendo de un grupo tan vulnerable como son las mujeres. Ya las mujeres ya no es el clásico, la mujer en lo privado y el hombre en lo público. Ya las mujeres para mí se les debería hasta triples salarios, porque son madres, se meten a política, trabajan, o sea, es una serie de actividades que ellas están haciendo, y son la mayoría también, ¿verdad? Entonces es interesante esto. Con lo que comentabas de estos dos casos, de estas dos damas que lamentablemente pues murieron, yo he visto muchas veces en programas, te lo comentaba al aire, en algún momento saqué algún curso sobre ciencias forenses y criminología, y en televisión hay muchos programas al respecto. Hubo un momento aquí en Guatemala donde está esta Alba Kenneth, ¿verdad? La Alba Kenneth es la de los niños. La de los niños. Está la Isabel Claudina, es la de las damas. Y empecé yo a ver que todas las mujeres que se perdían tenían como ciertas características físicas. Por ejemplo, el pelo negro, colocho, tez morena, cierto rango de edad. Entonces, en mi análisis, solo viendo redes del MP y de INASIF, donde publican está desaparecida fulana, sutana, mengana, dije, pucha, que aquí hay un patrón. O sea, vos como perito en esto entendés que es eso de tener un patrón. Esto me llega a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede las mujeres y los hombres también, pues, porque realmente todos creo que tenemos que tener esa conciencia social,
¿Cómo podemos identificar a un femicida o un potencial femicida? ¿Cuáles serán las características que vos en tu experiencia has visto, que vos decís, este personaje, porque no, tú tal vez puedes ser una persona violenta verbalmente, pero no, eso no me va a hacer a mí ser un femicida? Claro. Puede ser otro que sea muy callado y resulta ser un matonazo. Exacto. ¿Ah? Explícanos. Sí. De hecho, sí se puede identificar ciertos rasgos y comportamientos comunes de los femicidas. Lamentablemente en Guatemala esa es una falencia que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque sí evalúan a las víctimas o a las supuestas víctimas en los procesos judiciales, pero muy pocas veces evalúan a los agresores. Por lo tanto, no ha habido un estudio formal para determinar un perfil, ¿verdad?, de un femicida, pero sí hay características precisamente que indica la academia y los estudios, porque usualmente el contexto que tienen ellos o el perfil que tienen ellos es que primero son celotípicos, o sea, padecen de celos enfermizos. Okay. Entonces quieren controlar a la mujer en todo. Le prohíben tener vida social, le prohíben tener vida familiar, incluso le prohíben o la desmotivan para continuar con sus estudios. Claro que las prohibiciones al inicio no son tajantes, ¿verdad? Está el psicópata integrado, por ejemplo. El psicópata integrado tiene una característica muy, muy interesante, porque por eso se le llama integrado, porque funciona en la sociedad. Labora, trabaja, paga sus impuestos, tiene vida social, pero en la intimidad suele ir menoscabando la voluntad de la mujer, de ahí el síndrome de Bonsai, porque la viene disminuyendo. Entonces, primero con manipulación le viene persuadiendo, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a dedicarte a eso si yo puedo pagarte? Yo puedo mantener la casa, más bien dicho, ¿verdad? Yo puedo cubrir los gastos. Es mejor que tú te quedes en casa, que cuides a los niños. Entonces, le va vendiendo una idea tradicional de pareja, ¿verdad? Pero después también le va prohibiendo, a mí no me gusta ese tipo de relaciones que tú tienes, esos tus amigos no me gustan, me desagradan, entonces le va coartando el derecho de amistad, la va aislando poco a poco, exactamente, y le va prohibiendo tener contacto con la familia también, que para qué, que tu familia solo nos quiere dividir, si estamos muy bien, y entonces generalmente también hay que tomar en cuenta que el perfil criminológico se tiene que enlazar con el perfil victimal. O sea, también la víctima tiene ciertas características que la hacen posible víctima, claro, ¿verdad? Claro, sí. Y eso es donde el femicida, el psicópata integrado, capta, ¿sí? Ellos suelen ser al principio muy románticos, extravagantes a la forma de captar o de pescar a su víctima. Entonces son muy elocuentes, muy carismáticos y tienden a bajarle el cielo y las estrellas a la dama que están cortejando, ¿verdad? Obviamente ya han previsto en ella ciertas características de baja autoestima, lo cual hace que ella se enganche y que crea que no hay otro hombre como él. La última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Lo que él aprovecha para conquistarla. Pero luego ya vienen ciertas frases de micromachismo, se le conoce, como, es que, mira, o eres muy grande, o no sirves para nada, cocinas mal, que eres una inútil. Y el tema es sistemático también, ¿no? Y ese es el punto, Luis, porque es sistemático y muchas veces también llegan muchas denuncias a femicidio que no concuerdan con ese patrón, ¿verdad? O sea, una pareja tuvo una discusión, se agarraron, se pelearon y denuncian, y entonces no encuadra, ¿sí? Porque es sistemático, o sea, ella se va deteriorando poco a poco y va perdiendo su voluntad ante la voluntad de él. Correcto. Entonces, cuando él comienza a darse cuenta que ella busca ayuda o se comienza a rebelar ante esta circunstancia, es cuando ya comienza la violencia propiamente dicha. Primero los gritos, aquí el que manda soy yo soy el que trae el dinero, yo soy el que ordena, yo soy el que mantiene acá, si no fuera por mí no tuvieras nada, y ese tipo de señales. Aún así ella dice, no me importa, yo me quiero ir, yo no quiero estar contigo, entonces ya la amenaza, la coarta, le pega, la golpea, hasta que llega la muerte.
o el asesinato, ¿no? Y eso también pasa muchas veces en lo que vos lo sabrás mejor, todo el tema de la psicología oscura, ¿no? El tema de la manipulación, el tema de jugar con palabras y emociones en ciertos momentos, porque ya es gente que es muy calculadora, ¿no? Ya, o sea, perfilan a la persona de tal manera y dicen, bueno, esta persona, tal vez ella no tuvo un padre, entonces se muestran los victimarios con esa figura paterna, ¿no? Para poderle entrar. O digamos, hacerles perder la autonomía, ¿no? Que sea esas relaciones de codependencia al final, ¿verdad? Que si el otro no mueve un dedo, ella no lo va a hacer. Exacto. Entonces eso es bien complicado, sí, es bien interesante. A nivel del marco legal, ya vimos que pues está Bolivia, México, Guatemala, Argentina. ¿Cómo ves el marco legal actualmente? Yo recuerdo que llevará ya la ley de femicidio, o llevará unos sus 20 años tal vez. Entró en vigor en el año 2007. 2007, llevaremos entonces 17 años. Sí, ya. Ok. ¿Cómo has visto vos? Nosotros siempre hablamos de los marcos legales porque tanto la iniciativa privada como la pública, todo lo social, pues todo impacta también en el marco legal porque es donde nosotros nos regimos como sociedad. Los marcos legales, las leyes, las normas, los códigos. ¿Cómo has visto vos el desarrollo de esta ley a lo largo de los años y como la tecnología y la globalización y la sociedad van avanzando y cada vez hay más ramificaciones en todo esto? ¿Cómo ves vos el marco legal a nivel ahorita actual? ¿Cumple con las necesidades del fenómeno aquí en Guatemala, por ejemplo? Yo pensaría que sí debiese volverse a evaluar. Okay. Porque cuando surge en un contexto de los 90, ¿no? Obviamente todo su proceso para que naciera la ley llevó todo el inicio de los años 2000, pero correcto, el contexto viene de los 90 y obviamente actualmente estamos viviendo otro contexto. Por ejemplo, hablando de 30 años ya. Sí, ya hay redes sociales, hay otra serie de circunstancias y actualmente pues la ley ha permitido que en ese aspecto la mujer está más empoderada que el varón, porque tiene una serie de instituciones alrededor de ella que la protegen. El Instituto de la Víctima, la Oficina de Atención de la Víctima del Ministerio Público, el Ministerio Público propiamente dicho, las evaluaciones de INASIF, que como te repito, están enfocadas solo a evaluar a las supuestas víctimas, ¿verdad? O sea, las mujeres, pero y los juzgados especializados, ¿verdad? Pero, y fiscalías especiales también. Y fiscalías especiales. Entonces, en ese aspecto sí podemos ya denotar que el poder está desigual, porque entonces sí, la mujer tiene una serie de instituciones armadas del Estado que la protegen y es parte de ello, porque ella es un bien tutelado del Estado. Pero lo interesante de eso, fíjate Luis, es que de alguna forma también, si esto no se sigue evaluando y ajustando a las necesidades emergentes que hay, también el mismo Estado está cosificando a la mujer. Porque al verla como un bien, como una cosa, no como un ser humano, se deja de ver todas las aristas alrededor de ella. Entonces también solo se está viendo la protección de ella para beneficio de entes estatales. Entonces de ahí vemos que solo están buscando a veces aumentar estadísticas, pero se está revictimizando a la mujer constantemente y eso es algo que también el Estado debe de evitar. Entonces la entrevista, el Instituto Nacional contra de la Víctima, la entrevista, el MP cuando recoge la denuncia, la entrevista, la Oficina de Atención de la Víctima, la entrevista, INASIF, ¿verdad? Y si no hay algo claro, tiene que volverlas a entrevistar. Entonces hay una constante revictimización por parte del Estado. Entonces sí debiese de nuevo volver a analizar una serie de cuestiones porque el protocolo, aunque su espíritu es noble y es importante, los procedimientos a veces están causando mucho daño, aunque actualmente existen unas áreas como el MAIMI, por ejemplo, donde está todo concentrado, está el Ministerio Público, todos están ahí juntos. Sin embargo, cada institución tiene que entrevistar a la supuesta víctima y eso revictimiza constantemente a la persona porque cada vez que cuenta su historia, revive el suceso y eso quiere decir que está volviendo a ser dañada y quizás el daño que llevaba, por mencionarte un número X, era el 30%, pero al ser revictimizada se aumenta un 70%, o sea que al final también el Estado se convierte en cómplice del agresor. No, y fíjate que también en ese mismo orden, ahora tenemos casi 40 minutos para ir a corte comercial, se ha pasado volando este primer segmento.
También pasa lo mismo con la niñez, ¿verdad? También hay toda una estructura institucional en torno a la protección de la niñez que es sumamente importante, pero digamos los procesos de evaluación de las víctimas es revivir esto. Ahí todavía un niño es más grave porque ellos están en formación, se los meten a cámaras para estudiarlos, los entrevista una psicóloga, viene la PGN, viene el MP, viene todo el mundo. Esa es una cosa complicada. Antes de ir a cortes comerciales, yo te voy a dejar la pregunta para que la podamos desarrollar al final. La institucionalidad en Guatemala en torno al fenómeno. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con Omar Rivera, experto, psicólogo y perito forense. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Amigos de TVGT Noticias y el programa Al Objetivo, Araceli y yo queremos invitarlos a que nos sintonicen cada jueves a las 8 de la noche. solo por TVGT Noticias. Los esperamos. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT.
El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Buenas noches, Guatemala, de vuelta aquí en Factor Seguridad. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Estamos con el licenciado Omar Rivera, psicólogo y perito forense. Hemos tenido una plática bien agradable y bien enriquecedora en torno al tema del femicidio y el impacto psicosocial en Guatemala y en las mujeres, en las damas. Quedamos con la última pregunta, Milik, sobre el tema de la institucionalidad. Comentanos cuál ha sido tu experiencia como perito, como psicólogo, al ver esta situación. Realmente la institucionalidad que hay desde ahí sí que la institucionalidad pública tiene la capacidad instalada para poder responder ante tal flagelo. Pienso que ha venido mejorando, aunque ha tenido bastantes aumentos ante este desafío. Sí ha sido muy significativo los avances que se han tenido. Como hablábamos, el concentrar los entes de justicia en ciertos lados, como el MAINI, el MAIMA, esos son avances bastante importantes. El Instituto de la Víctima también es bastante importante. Entonces, sí, sin embargo, todavía falta por ir actualizando. Existen programas de protección y grupos de apoyo para las mujeres, precisamente víctimas, porque uno de los problemas de la mujer víctima es que siente que está sola. Correcto. Precisamente por el autoestima que tiene muy bajo. Y esa es una de las características muy interesantes a debatir, porque casi siempre la mujer víctima muy difícilmente denuncia, porque tiene miedo, está asustada o se siente completamente aislada. Usualmente cuando se empoderan a dar la denuncia es porque ya han tenido un respaldo institucional detrás de ellas. Entonces es una característica, porque hay mujeres que simplemente porque tienen conflictos con su pareja, generalmente, y porque también la mujer, ojo, los trastornos mentales y las características de personalidad no ven género. Así como existe el psicópata integrado en el varón, también existen las mujeres con trastorno del límite de personalidad, se llama. Se llama límite porque están en la frontera entre lo normal y lo anormal. Entonces también hay mujeres que son celotípicas, que tienen celos excesivos, que son controladoras, que son agresivas también, manipuladoras, y que incluso, como ya conocen de la ley, aprovechan de la ley para agredir. La instrumentaliza. La instrumentaliza, exactamente. Entonces, esa parte debe tecnificarse más para que se vaya filtrando realmente a la verdadera víctima de la supuesta víctima, ¿verdad? Y que muchas veces vienen entonces estas supuestas víctimas y denuncian. Elizabeth Loftus, que es una excelente doctora en esto, es una psiquiatra y psicóloga de Estados Unidos, desarrolló una tesis precisamente de los falsos culpables, de cómo algunas denuncias o son falsas o son malintencionadas, o a veces la víctima confunde, porque está tan trastornada que puede confundir al victimario, ¿no? Y entonces hay falsas denuncias y falsas víctimas. Y eso tendría que prepararse y mejorarse aún más, porque el proceso viene y como es un proceso de oficio, denuncia. Luego la supuesta víctima se arrepiente o se da cuenta que no tiene los suficientes... El proceso continúa. El proceso continúa y a veces dura hasta 10 años. Correcto. Y entonces está también dañando a muchos varones que son buenos hombres, buenos ciudadanos. Y aparte también la institucionalidad se está enfocando en un caso que tal vez no debería estar en esa instancia. Exactamente. Y digamos, como hay, es una realidad.
la institucionalidad no se da abasto para todo lo que sucede en Guatemala. ¿Ya? Entonces, Exactamente. tal vez las personas que sí deberían de estar ahí siendo tratadas y luchando por ellas, quedan rezagadas por otros casos, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo estaba viendo también este tema. Factor seguridad, como te dije, siempre se ha catalogado o caracterizado por no entrar en polémica y tratar de dar una información imparcial y que cada quien, el que esté viéndonos y escuchándonos, pues tome su decisión. Yo he visto que ahora muchas mujeres se han involucrado en el tema del crimen organizado o el crimen o la delincuencia común y al final pues paran muertas. ¿Entrará ese tema ahí entre la violencia contra la mujer por ser ellas mujeres o realmente es porque están metidas en actos al margen de la ley? Porque también esa Sí. es una donde cuando se hacen estadísticas dicen, no, es que hay esas 15 mujeres que murieron de forma violenta, no sabemos si realmente es por su condición de ser mujer o por las acciones que cometieron. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis o esa diferenciación? Claro, o por la afiliación de grupos criminales o delincuenciales a las que ellas también optan por llegar, porque la mujer también tiene voluntad, claro, también decide, ¿no? Entonces, lo que te decía, lamentablemente no existe un protocolo científico en Guatemala que se respete, porque sí existen a nivel internacional, pero que muchas veces en Guatemala no se practica para precisamente determinar el motivo por el cual la persona fue violentada, si realmente fue por género o fue precisamente porque había un conflicto entre pandillas, por ejemplo, claro, y se estaban agrediendo entre pandillas indistintamente si eran hombres o mujeres, o porque se inmiscuyó a estar estafando y también tuvo consecuencias de ello, ¿no? El tema, por ejemplo, de la famosa extorsión. O de las extorsiones. Casi la mayoría, si uno hace un análisis de la conducta o comportamiento criminal, por ejemplo, casi siempre las cuentas de banco son de mujeres. Son de mujeres. Y quienes van a traer el dinero de las extorsiones cuando se hacen operaciones controladas, le llaman, exacto, son mujeres las que caen detenidas. Claro. O digamos, o se quedan con el dinero y agarran a su camino, como vos decís, en esa su autonomía, porque son pensantes y están razonando, y después paran muertas porque se robaron el dinero de la extorsión. Exacto. ¿Ya? Entonces, también ahí es complicado el tema. Y es una herramienta también para este tipo de grupos delincuenciales, porque entonces capturan a la mujer y entonces ella lo que dice, me forzaron, y como soy mujer y me forzaba un hombre, entonces yo me vi obligada a ser parte de esto. Y entonces ya utilizan también a la misma ley de protección contra la mujer como un beneficio para evadir a la justicia, ¿verdad? Sí, evadirla o disminuir su responsabilidad. O disminuir la responsabilidad, exacto. Te estaba hablando sobre el perfil ¿realmente habrán en Guatemala asesinos en serie dedicados al tema específico de las mujeres? ¿Cómo ves eso? ¿O solo es de las películas? Sí, se considera fuertemente, porque fíjate que estudios del INACIF demostraron que las mujeres constituyen el 72% de las víctimas de lesiones por maltrato. Okay. Y más del 90% de las víctimas de delito sexual son mujeres. Entonces, en Guatemala lo que se ve más un fenómeno más que de asesinato múltiple, que sería un asesino serial, lo que se denota más es violaciones múltiples. Okay. Entonces sí existen estructuras criminales o delincuentes o criminales individuales o de grupo, como aquel grupo que capturaron de la calzada Roosevelt, si recuerdas que tuvo un tiempo. Sí. Entonces ellos sí demuestran misoginia, ¿verdad? Entonces el violador misógino era mujer y era someterla entre varios hombres, ¿verdad? Para no solo la satisfacción sexual, sino la satisfacción de poder que tenemos de controlarla, dominarla. Entonces sí hay un perfil de violencia sexual en serie, pero podría darse también de asesinos seriales. Más lo veo yo, habría que hacer un estudio profundo de esto, en los grupos de subculturas como las pandillas, ¿verdad? Donde sí algunos pandilleros o jefes de clicas, sí menoscaban a la mujer por el hecho de ser mujer. Sí. No, y aparte también, por ejemplo, ellos que manejan temas de rituales y, exactamente, y su cosmovisión, ¿no? Si lo vamos a ver así, o sus costumbres,
eso consuetudinario, ¿no? Exacto. Donde también hay sacrificio, entrada de sacrificio de mujeres o violar mujeres pues que son niñas y todo esto. O darlas como prenda o como pago o como disfrute, porque al final parte de la misoginia es cosificar a la mujer, o sea, verla como un objeto. No como una persona, entonces, como una moneda de cambio, como una moneda de uso. Y aparte también los grupos ahora, ya el crimen ya no es netamente de los hombres, ¿verdad? Que son los que sufren la mayor parte de violencia, de las muertes violentas, ¿verdad? Porque es la mayoría que están involucrados en temas delictivos. Y ahora las mujeres también por cuenta propia o obligadas o como haya sido, participan de esto también, ¿verdad? Exactamente. El nombre del programa de hoy es Femicidio y su impacto psicosocial. Cuando hablamos del impacto psicosocial, la teoría nos indica que son aspectos mentales, emocionales, sociales y hasta espirituales. Yo no sé si estoy en lo correcto, si leí bien lo que leí. Vos que sos el experto, danos un poquito de información acerca del impacto psicosocial. ¿A qué se refiere esto? Ok, existe una huella, se le llama en psicología, en psiquiatría, una huella psíquica que sufren las personas víctimas. Obviamente en este contexto las mujeres se le llama huella porque deja una cicatriz que de hecho ya con tomografía se ha determinado que sí se puede demostrar el daño mental que sufren las mujeres, sobre todo en el sistema límbico, en el área de la amígdala cerebral, que es donde está la fuerza para responder ante el estrés y donde se da la vinculación y el apego. Por eso es que las mujeres víctimas tienen un desajuste en su apego y sabiendo que el hombre es maltratador, no lo pueden dejar, ¿verdad? Claro. Y lo justifican y consideran que ellas deben ser maternales con ellos, por ejemplo. Entonces hay una serie, un daño mental que hace que ellas tergiversen el vínculo sano, que es el amor, y lo trasladan a un apego inseguro, a un apego ambivalente o a la codependencia. Entonces, esto sí genera daños como depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés complejo, que se le llama ahora, y sí genera todo este tipo de circunstancias. El asunto es determinar que realmente se haya provocado de esta relación, porque hay el 70% de mujeres también, los estudios han demostrado que traen ya traumas de la infancia, de la adolescencia, por las relaciones, como mencionabas, con sus padres, porque estuvo ausente, porque era también maltratador, o por asuntos de mamá, porque hay mamás que también son machistas, son maltratadoras, ¿verdad? Y entonces, o que les van enseñando, mire, mi hija, así son todos los hombres, usted tiene que cargar su cruz, y a veces por el contexto religioso, también les enseñan a estar sometidas a este tipo de cuestiones, pero que también por situaciones previas ya puedan traer un daño psicológico. Entonces muchas veces en las evaluaciones periciales no se determina en realidad de dónde viene el daño psicológico, solo colocan, tiene daño, pero no comprueban científicamente el génesis del daño. Exactamente, no lo demuestran, y muchas veces ahí es donde vienen los conflictos en los procesos legales, ¿no? Sí, no, y Guatemala también se ha caracterizado por su historia, ¿no? Tenemos esa cultura del silencio, ¿no? Sí. O sea, si digamos, yo siempre he dicho, bueno, la sociedad guatemalteca es machista, realmente es machista, y uno como hombre tiene que entenderlo y aceptarlo, pero digamos que un hombre llore es debilidad. Exacto. Que un hombre vaya a una terapia es, no, este está loco, está mal. Pero digamos, si no tenemos una salud mental adecuada, todos estos factores, el emocional, el mental, ¿cómo queremos desarrollarnos en una sociedad plenamente, ¿no? Exacto, y es bien interesante, fíjate Luis, porque generalmente quien promueve más el machismo en la educación son las mujeres, las mismas mamás. Usted no llore porque usted es hombre. Claro. Vaya, mijo, porque usted es hombrecito. Demuéstrenme que usted es machito, ¿verdad? Entonces van fomentando esa parte de la insensibilidad, porque el hombre también sufre, ¿verdad? Totalmente. Pero decir que sufre, entonces se burlan, ¿verdad? En cambio, si una mujer sufre o llora, todos van, la abrazan e intentan darle consuelo. Pero si un hombre llora, lo tratan de poco hombre y una serie de asuntos que lo denigran más.
De hecho, un hombre, si llega al Ministerio Público a denunciar maltrato contra él, las mismas personas que atienden al Ministerio Público se burlan, se ríen. Sí, hay una unidad que es de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Exacto. Y la mayor parte, pues, son casos que donde las mujeres son las que denuncian, pero es muy poco el porcentaje donde un hombre llega y dice, bueno, es que la situación en la que yo estoy viviendo en mi casa está adversa a mí, ¿no? Exacto. Pero digamos, si es que es como los principios en derecho. Por ejemplo, si a mí me chocan el carro y el que me chocó tiene la curva, pero yo me bajo y le meto 16 balazos, ya me volví yo el agresor. Exactamente. Completamente. Entonces, en este caso es, ¿no? O sea, voy a usar las instancias correspondientes, pero me enfrento a que me puedan ver de otra forma, ¿no? Exacto. Sí, es bien complicado este tema realmente. En tu experiencia, en tus peritajes y en las diferentes instancias que has estado, Omar, la violencia de género tiene muchas aristas y la violencia, dice que género es hombre y mujer, ¿no? Es hombre y mujer, pero aquí estamos hablando específicamente de las damas. La violencia física, la sexual, la psicológica y la económica. Son las que yo conozco, lo que son las más frecuentes. ¿Cuál es la que más se manifiesta en Guatemala según tu experiencia? Y si puedes citarnos algún ejemplo, digamos, sin mencionar nombres, pues porque realmente son temas bien sensibles, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué es lo que más se presenta? La violencia física, el tema del sexo, el tema psicológico y verbal, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver la palabra y la forma de ir manipulando a la persona hasta someterla y perder, que ella misma pierde su autonomía, ¿no? Y la económica, pues que es, obviamente, tenés un hijo o estás con él y no le pasas pero ni para las tortillas. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero digamos, en tu experiencia, ¿qué has visto que es más común en Guatemala? Ok, pues la violencia física es la que más se da, con el 77%. Golpes, empujones, ojo con eso, porque un empujón se puede ya considerar violencia física, ¿verdad? Jalones de pelo, o sea, viene la mujer, como mencionabas, y te golpea a ti, eso es una falta. Pero si le devolves el golpe, es un delito. Entonces, muchas veces los varones no tienen ese control de impulsos. Hay mujeres que también son muy agresivas, tienen muy poco control, se lanzan contra el varón y el varón, por defenderse muchas veces, también comienza a agredir a la mujer. Aquí lo mejor es, más vale que aquí corrió que aquí quedó. Aquí es importante salir corriendo. El otro porcentaje que suele darse es el 15% de lo psicológico. Esa parte psicológica que mencionabas, que es lo verbal, que no necesariamente tiene que ser gritos e insultos que puede darse, sino que también esa manipulación, ese sometimiento que se va dando poco a poco. Si mira, estás más vieja que yo, entonces ¿quién se va a fijar en ti? Ciertas palabras claves que pueden fregar la psique, sería. Exactamente, ¿no? Que son los famosos micromachismos, o sea, donde el mensaje es disminuir a la mujer, humillarla o menoscabarla, ¿verdad? Eso sería. Y el otro porcentaje que más se está brindando, que sería la física y la psicológica, que es la mezclada, ¿verdad? Y luego ya viene la violencia sexual, como te decía, ¿verdad? Ojo que hay varones que le obligan a la esposa a tener relaciones sexuales con él. Es que sos mi esposa, por ejemplo, en pareja, y tenés que cumplirme. Pero si ella no quiere, no está cómoda, está pasando por un problema médico o físico o una incomodidad psicológica, pues no es no. Claro. Entonces muchos hombres eso no lo entienden, sobre todo en provincia pasa eso, y entonces obliga a la mujer a tener un acto sexual con el varón y eso se considera ya una violencia sexual. O algunas mujeres, por su crianza o por sus creencias religiosas, no aceptan algunos juegos sexuales. Y que el hombre obliga a la mujer a cumplir con esos juegos sexuales, también se considera violencia sexual, porque todo lo que sea en contra de tu voluntad es violento. Totalmente. Entonces, eso es bien interesante, fíjate. Un asunto que yo te quería destacar, que tenía acá, es que en el rango de edad de las mujeres reportadas como desaparecidas, y que después reportan violencia psicológica o violencia contra la mujer entre el 2019 y el 2022, con 43% es mujeres de 15 a 19 años. Fíjate, en etapa de adolescencia. Y ese es otro asunto muy interesante porque en provincia, sobre todo, se da mucho el casamiento o la entrega de hijas a muy corta edad a hombres mayores.
Y eso también es todas esas una pertinencias, violencia. son esos enfoques culturales, ¿verdad? Exacto. Esas cosmovisiones de ciertos grupos étnicos también, ¿verdad? Fíjate, y cuando quedan embarazadas, como tienen que ir a registrar al niño, se está dando un fenómeno muy interesante. Entonces la niña o la jovencita tiene 16 años, el varón tiene 25, por darte una edad, pero si ella llega a registrar a su hijo con 15 años de edad y el papá con 25, entonces la institución, RENAP en este caso, está obligado a proceder o a la denuncia. Entonces lo que están haciendo es que le pagan a la comadrona para que coloque ahí que fue la mamá, la abuela, quien concibió el hijo, y entonces son los abuelos los que están reconociendo a los hijos. A los hijos. Para evitar este tipo de Eso cuestiones. Es interesante ese tema, ¿no? Sí, eso es interesante. Y en la económica, ¿tenés algún dato por ahí? La violencia económica, ¿cómo es que se manifiesta esto? Yo te puse un ejemplo tal vez muy burdo, muy sencillo, muy superficial, pero... Fíjate que no está completamente aclarado en la tipificación. Solo dice aquellas situaciones donde el varón que ostente el poder económico someta a la mujer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quitarle a una mujer sus tarjetas de crédito es violencia económica. Quitarle sus documentos de DPI, licencia, es violencia económica, porque para poderte movilizar económicamente necesitas de tus documentos. Han habido casos donde hombres les quitan hasta su propio salario a las mujeres. Exactamente, porque eso también es violencia económica. O la famosa violencia patrimonial, que a veces se van a vivir a la casa de los padres, la pareja, se pelean y entonces él la expulsa a ella. Andate de aquí porque es la casa de mis papás. Eso es violencia patrimonial. Entonces, porque no puede ser ella menoscabada y ser expulsada del lugar donde ella está con sus hijos, por ejemplo. Entonces, también se considera violencia patrimonial. Entonces, la violencia económica es todo aquello que tenga que ver con el menoscabo o el no cumplimiento de lo económico en la mujer y que el hombre le impida ese desarrollo. Entonces, también no permitirle estudiar es una violencia económica, porque entonces no le está permitiendo su desarrollo económico. No permitirle trabajar también es violencia económica, ¿verdad? O algunos psicópatas integrados que lo que hacen a veces también es pedirle que ella saque crédito a su nombre, porque tiene un mejor récord probablemente, y a base de engaños o manipulaciones, y luego dejarle la deuda. Sí, y ella tiene que cubrir esa deuda. Y como no tiene cómo demostrar que sacó una moto o un carro a nombre de, o sea, para él, pero que la deuda está con ella, entonces a ella le corresponde ver cómo hace para pagar esa deuda, también se considera violencia económica. Sí, yo recuerdo que en algún momento viajé a Bolivia a un curso sobre cohesión social y género. En ese entonces estaba el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y fuimos a analizar las políticas ahí en Bolivia con la cooperación española y se hablaba, digamos, de la masculinidad y entonces, por ejemplo, mencionaban, y la mayoría eran mujeres, que eran alcaldesas, diputadas, congresistas, senadoras, mujeres que estaban en posiciones de control, ¿verdad? Pero ellas decían, bueno, nosotros tenemos este trabajo que es una responsabilidad ciudadana, o sea, ser alcaldes, diputados y todo esto, tenemos nuestra responsabilidad también en casa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra pareja, nuestra otra mitad entienda, ¿no? De que nosotros estamos en tres cosas diferentes a la vez y encima hacen participación política, porque no solo trabajan en lo público, tienen participación política y encima la responsabilidad de la casa, ¿no? O sea, y entonces había otro grupo ahí que hablaba sobre la masculinidad. Entonces, por ejemplo, decían, los sistemas de salud en Latinoamérica, toda la buena parte del sistema de salud en Latinoamérica tienen unidades para el control del cáncer de seno de las mujeres, que es la segunda razón de muerte principal en las mujeres, el cáncer de seno. Pero la segunda causa de muerte del hombre después de la muerte violenta es el cáncer de próstata. Entonces, cuando vos ves en los sistemas de salud de Latinoamérica, no hay unidades para el... Entonces, dicen, es que el hombre está en posición de poder. Pero vemos en un sistema de salud, en una cosa tan mínima, que ahí no hay igualdad. Exacto. ¿No? Ahí no hay igualdad. Tenemos ya 2 minutos, mi estimado Omar. ¿Qué podemos hacer a nivel educativo? A mí me gusta siempre preguntar esto. ¿Qué crees que debería ser una estrategia interesante para poder abordar el fenómeno, tanto para hombres y mujeres? O sea, los que están escuchando esto y nos están viendo,
a nivel, ¿qué podemos hacer para informarnos más y tener una mejor información? Excelente pregunta, Luis, porque precisamente, aunque la ley está enfocada obviamente porque es punitiva en el castigo, ¿verdad? Yo considero firmemente que lo que más va a permitir la erradicación de este tipo de problemas de desigualdad de género, tanto contra los hombres, contra las mujeres, es la educación. Debe de implementarse programas educativos desde la escuela, donde niños y niñas aprendan a respetarse, aprendan a comunicarse, ¿verdad? Aprendan a tener principios entre ellos mismos, ¿verdad? Los maestros también debiesen ser entrenados, formados en este tipo de cuestiones, porque como bien reza el texto bíblico, ¿verdad? En Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque llegue a viejo no se apartará de él. Entonces, si hay una instrucción desde las bases, obviamente nos vamos a evitar todos estos procesos que ya hay ahora de adultos, ¿no? Entonces, la implementación de programas educativos, la capacitación a docentes, campañas de sensibilización que no se realizan, solo se acusan y se atacan, entonces no se hace un fomento al respeto y a la igualdad real, ¿verdad? Hay cultura de prevención también. Exactamente, al respecto. Y esos espacios de diálogo como estos, donde la gente pueda escuchar y pueda debatir y pueda construir también esta información, ¿verdad? Porque no se está dando. Entonces, simplemente se persiguen a los hombres también solo porque son hombres, sin determinar si realmente son femicidas o victimarios reales. Y entonces estamos poniendo la balanza del otro extremo y todos los extremos son perjudiciales. Pues bien, Milik Omar Rivera, gracias por tu atención y por tu información y por tu vasto conocimiento. Hemos llegado al final del programa, se nos pasó la hora volando, fue muy enriquecedora esta información. Mi nombre es Luis Alberto Lima, buenas noches Guatemala, esto fue Factor Seguridad por TVGT. Regresamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.